Vamos a ver la palabra de la semana. Esta semana tenemos una escritura que viene en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, y nada más a manera de recordatorio. Nosotros sabemos que el libro de los Hechos marca las palabras de Jesús antes de su ascensión, y lo que nos presenta es el inicio de las hazañas que iban a realizar los apóstoles. Por eso es el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús dijo: me seréis testigos en todo lugar. También vemos cómo para realizar este trabajo los apóstoles iban a ser investidos del Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo: tienen que esperar para que el Espíritu Santo verdaderamente esté sobre ustedes y puedan realizar el trabajo de divulgar las buenas nuevas del Señor. Vemos también cómo los apóstoles son mencionados de manera conjunta, pero en el libro de los Hechos resaltan dos apóstoles particulares, ¿no? Resalta el hecho de Pedro, que ahí lo vemos en el libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, y de Pablo, del capítulo 13 al capítulo 28, ¿sí? Pedro asumió un papel inmediato de liderazgo y fue pues un gran líder en la iglesia de Jerusalén, mientras que Pablo tomó la delantera en la expansión del evangelio de la iglesia, precisamente a los gentiles fuera de Israel. Entonces vemos cómo el complemento de que el Señor está atento de todo lo que se necesita precisamente para la obra que Él nos está llamando. Entonces, en este capítulo 4, vemos es el complemento de uno de los milagros que hace Pedro y Juan, que van ahí en la puerta de la Hermosa, sanan a un cojo. Y obviamente, pues el cojo tenía pues, toda la vida pidiendo limosna. Pedro y Juan lo ven. Pedro le dice: pues no tengo oro ni plata, no tengo dinero, no tengo nada, pero lo que tengo te lo voy a dar en el nombre de Jesús, levántate. Y el cojo sanó, fue un milagro impresionante. Muchos testigos, y pues las personas, los religiosos fariseos, los maestros de la ley, al ver cómo se levantaba el pueblo, pues ellos se perturbaron, porque dijeron: estos hombres están viniendo a movernos a la gente, a quitar, a tratar de meterles cosas nuevas, y no es conveniente. Entonces detienen a Pedro y a Juan y los llevan precisamente ante el concilio a atemorizarlos, a darles una especie de amenaza de que no vuelvan a hacer precisamente ese tipo de cosas. Pero aquí lo importante es, dice la Escritura, fue un veredicto, dice: les llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca, pero fíjense lo que dice, acerca del nombre de Jesús, ¿sí? Acerca del nombre de Jesús, no dice acerca de Jesús, sino acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos, dice Pedro, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. El punto aquí es que ellos podían haber estado diciendo mentiras, podían haber diciendo cosas que no edificaran, podían haber estado diciendo cosas que destruyeran, pero ese no era el punto. El punto es que estaban hablando en el nombre de Jesús. El tema era Jesús. Y ellos tenían que hablar ¿de quién? De Jesús, porque con quien habían vivido era con Jesús. El testimonio que tenía ¿de quién eran? De Jesús. Entonces para ellos era importante no defenderse a sí mismos, sino defender la causa por la cual ellos estaban haciendo la obra que el maestro, que Jesús les había mandado hacer. Entonces, no era lo que ellos estaban hablando, porque podían haber estado hablando mentiras. Era el nombre de Jesús el que dañaba, el nombre de Jesús el que molestaba, el que inquietaba a todos los incrédulos. Ellos que traían una antorcha de la luz del evangelio, ¿para qué? Para
cruzar la oscuridad y que las personas pudieran ver esa luz y pudieran ser salvas. Y muchas personas pues no lo aceptaron, prefirieron seguir en la oscuridad de la incredulidad, de la falta de fe, de la falta de perdón, de la amargura, de la tristeza, seguir en ese orden. Pero Pedro traía esa antorcha, una antorcha de luz del Evangelio, de las buenas nuevas del Evangelio. Pero el tema era Jesús. Ellos habían vivido con Jesús y lo que necesitaron fue solamente una cosa: valor, valor. Nosotros hoy en día tenemos que aprender que el valor es algo que nos impulsa precisamente a hablar de Cristo. Nosotros no lo vimos físicamente, pero si escuchamos de su obra, y cada uno de nosotros ha visto a Cristo en las transformaciones que está haciendo en nuestra propia vida. Nosotros sabemos que cuando hablamos tenemos todo el respaldo, la autoridad que Él nos delega para hablar con valor, para hablar sin miedo ante las autoridades, ante los familiares, ante los amigos, ante los vecinos, ante los compañeros, ante todo mundo. El coraje que tenía Pedro por hablar de Jesús es el mismo coraje que nosotros debemos tener para defender la palabra del Señor. Habrá personas que, pues a todos nos ha pasado, nos critican o simple y sencillamente rechazan lo que nosotros les estamos hablando. Sin embargo, el coraje que mostró Pedro es un coraje que nosotros también debemos mostrar, el coraje para hablar la palabra del Señor. Nosotros no vivimos con Jesús, físicamente no estuvimos con Él, pero nosotros ya espiritualmente lo tenemos en el corazón. Y Jesús nos está mostrando la transformación que está haciendo en nuestra vida, y eso es más que suficiente, es un testimonio más que importante para hablar de Cristo en todo momento y en todo lugar, a toda hora, como dice la Escritura. Entonces, hay que tener coraje ante las autoridades, ante los amigos, los familiares, todas aquellas personas con las cuales nosotros tenemos contacto. La misión que el Señor nos dejó, ¿cuál es? Proclamar las buenas nuevas de salvación. Y en la medida en que nosotros lo vamos haciendo, vamos cumpliendo con la misión que el Señor nos encomendó. ¿Ok?